y listo. Ya está. Bueno, Se te ya activó. estamos ahí. Ay, lo voy a volver a poner grande, perdón. Ahí está. Bueno, muy bien, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a una nueva entrada del taller de sermón eficaz. Ya estamos comenzando. Miren, si hoy le metemos la pata al acelerador, terminamos hoy. Pero eso va a depender mucho del profesor, que no ande dando vueltas. Así que vamos a tratar de ir rápido para después también aprovechar el tiempo de las preguntas, si hay preguntas y eso. Esto, acuérdense que estamos tratando de hacer algo como muy contundente, pero tratar de ir masticándolo de a poco, ¿no? Entonces es como que hay mucha comida servida, pero nos tenemos que tomar un buen tiempo para ir saboreándola, digiriéndola, ir viendo cómo podemos tomar estos recursos que el Señor nos da la posibilidad de tener. Todos estos recursos, como lo dije al principio del taller cuando comenzamos, son recursos que estamos dándoles a cada uno de ustedes de una manera que se da en clases de seminarios, de instituto bíblico, y son recursos muy valiosos para que ustedes puedan hacer su labor y su tarea, cada uno de ustedes, en los lugares donde están compartiendo la palabra de Dios, están aconsejando, están ayudando, están guiando. Entonces solamente este taller de sermón eficaz lo que quiere hacer y lo que queremos hacer es que ustedes tengan las herramientas para hacer bien su trabajo. Y por supuesto que en todo esto necesitamos la guía del Señor. Así que bueno, que en este tiempo el Señor nos guíe, que nos abra el entendimiento para que podamos comprender también lo que nos quieren decir las Escrituras y que podamos tomar estos recursos y aplicarlos a nuestra vida, y que ustedes también, como muchos de ustedes, como pastores, obreros, obreras, puedan estar enseñándole a otros. Claro que sí. Así que bueno, la semana pasada estuvimos viendo cómo predicar expositivamente. Lo ponemos así porque cuando uno comparte la palabra de Dios lo hace de una manera expositiva, porque está exponiendo la palabra de Dios, está exponiendo lo que dice claramente, lo que dice el texto. Yo les voy a mostrar un grafiquito porque les quiero explicar algo. Ya ahora vamos a entrar a lo que es el texto bíblico. Cómo preparar un sermón o un mensaje, cómo preparar un sermón expositivo, o cómo predicar de esa manera. Ese gráfico que ustedes ven, que están viendo ahí, hay como dos ciudades, ¿no? Fíjense que arriba, a la izquierda, dice la audiencia bíblica, y hay una ciudad como que parece en ruinas. Es una ciudad antigua, donde descubrimientos arqueológicos en la parte muy cerquita de Jerusalén, se encuentra esa ciudad donde se descubrió esa antigua ciudad de los tiempos bíblicos. Cuando la palabra de Dios se escribió en ese tiempo, ¿no? Se escribió en el tiempo donde se movían los discípulos, donde estaba Jesús, inclusive puede ser más antiguo, donde estaba Moisés, donde estaba Abraham. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que hacer cuando tomamos la Biblia, tenemos que saber que los autores originales escribieron pensando en su tiempo, pensando en su momento. Cuando Abraham recibe la promesa de Dios en Génesis capítulo 12, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, Abraham no estaba pensando en el 2022, en el 2020, en el 2000. Abraham estaba pensando en ese tiempo que Dios le habló. Estaba pensando alrededor de por lo menos 700 años antes de Cristo. Al igual que Isaías,
estaban pensando en la audiencia de ese momento, en los tiempos de ese momento, en la poca tecnología que había en ese momento. Entonces, cuando yo tomo la palabra de Dios, yo estoy parado acá, en esta parte. Voy a ver si le puedo hacer una anotación acá. Esperen que yo solamente se lo marco. Después lo voy a borrar. Cuando tomamos la palabra de Dios, está pensando en este lugar. Tenemos que saber que la Biblia se escribió en este tiempo. Exactamente en este tiempo. Ahí donde se escribió la palabra de Dios. Ahora, lo que yo tengo que hacer, lo que me tengo que dar cuenta y lo que tengo que hacer es, cuando leo la Biblia, yo tengo que saber que tengo un puente, se llama el puente de principios de interpretación, que lo vamos a ver cuáles son los puentes de principio de interpretación. ¿Cuáles son? Son estos que están acá en este arroyo que pasan. Miren, ustedes se van a dar cuenta que acá hay como un puente. Cuando nosotros leemos la Biblia estamos acá. Ahora, lo que tenemos que hacer con el texto bíblico es caminar de acá, pasito a pasito acá, tac, 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 hasta llegar acá, que es hoy, nuestro tiempo. Vamos a ponerle en media fea la letra, pero 2022. Y acá escribieron, supongamos, 500 antes de Cristo. Antes, se me fue la A, antes de Cristo. Entonces, ¿cómo hago para 500 antes de Cristo que me pueda entender la audiencia del 2022? Hay otra cultura, hay otros conceptos. Entonces, lo que tengo que hacer yo es ver lo que me dice el puente de interpretación, claramente. ¿Qué es lo que me dice el puente de interpretación? Bueno, cuando leo la Biblia yo tengo que ver en qué cultura escribió, por ejemplo, Abraham, en qué lenguaje le dijo al pueblo, qué época fue, qué año, en qué pacto estaban, si estaban en el antiguo pacto o en el nuevo pacto, eso es muy importante. ¿Y qué situación? ¿En qué situación escribió? Entonces, yo tengo que, para hacer una correcta interpretación bíblica del texto bíblico, yo tengo que pasar de acá a acá, pero no lo puedo pasar este puente así nomás. Tengo que ver todo esto que pasa por abajo del puente. Yo me tengo que parar y tengo que ver todas estas cosas. Situación, por ejemplo, seguimos, Isaías, por ejemplo. ¿Qué cultura había en Isaías? ¿Qué lenguaje? ¿Qué época? ¿Qué pacto? ¿Dios qué les había dicho? ¿Ya estaban las leyes? Situación. Entonces, este río se le llama el río de barreras. ¿Por qué? Porque si yo no interpreto esto, no voy a poder llegar bien acá, a donde quiero llegar, que es la época actual, donde yo vivo, la ciudad donde vivo, el lugar donde vivo, al mundo actual. ¿Bien? Entonces, cuando tomamos la palabra de Dios, tenemos estas barreras de interpretación. Esto yo lo saqué de este libro que les marco acá abajo, de Scott y Duval, Expedición a través de la Biblia. Después les voy a mostrar un librito, es excelente, tiene ejercicios, muy útil, es muy útil. Bueno, entonces, ya dicho esto, ya teniendo en cuenta esto, y espero que haya quedado claro, vamos a pasar al siguiente punto. Miren, acá está en otro diagrama, ¿no? Lo mismo que le dije, lo que dijimos en el otro diapositiva. Cuando yo tomo la palabra de Dios, hay un puente exegético. Ustedes saben que el puente exegético, la exégesis es decir lo que dice la palabra de Dios, sacar lo que dice la palabra de Dios, tomarlo, sacarlo y exponerlo. Eso es exégesis. Hay que hacer una exégesis correcta del texto. Es muy sencillo el término, creo que es fácil de entender. Yo tengo que pasar del ayer, lo que dijeron Isaías, estamos tomando el ejemplo de Isaías, al pasar por este puentecito, por todo este puentecito, hasta llegar al hoy.
ahí está el hoy. Este somos 2022. Pero en este tránsito que es necesario pasar, tengo que ver que hay un pilar de la exégesis. Fíjense que el puente lo tienen dos pilares, ahí hay uno y acá hay otro. Si no, se cae el puente. La palabra de Dios tiene dos pilares. El pilar de la exégesis, que es lo que verdaderamente dice el texto, y el pilar de la hermenéutica, cómo presento el texto yo, cómo lo expongo, cómo predico. Porque si yo predico de Isaías o de Jeremías, donde el pueblo de Dios se había ido tras dioses ajenos, hay una urgencia, hay una exhortación de volverse del pecado hacia Dios, yo tengo que ver que hermenéuticamente tengo que interpretar a Isaías cómo estaba, o a Jeremías, cómo estaba sufriendo por el pueblo. Y yo lo tengo que predicar con una urgencia eso. La brecha del lector, acá dice la brecha del lector. Bueno, la brecha del lector es, ven que acá hay agua, bueno, es como todo eso que vimos en el gráfico anterior, todo lo que pasa. Yo tengo que entender el idioma del momento, la historia del momento, la cultura del momento, la geografía del momento, el tiempo del momento, la gramática. Todo eso es importante porque cuando ellos escribían lo tenían muy presente. Si yo digo, ¿para qué me importa la geografía? Lo tacho. ¿Para qué me importa la cultura? Lo tacho. Yo estoy sacando partes importantes de lo que ellos sí tenían en cuenta al momento de hablar. Tenían en cuenta el momento cultural que estaban viviendo y tenían en cuenta el momento de la geografía. Entonces eso es sumamente importante. Nosotros tenemos, podríamos decir, una desventaja. El idioma hebreo o el idioma griego es un idioma muy completo. Ellos cuando decían una palabra, significa una variedad de cosas. Una palabra entonces puede tener un significado en el Antiguo Testamento y otro significado en el Nuevo Testamento. Entonces nosotros tenemos que estudiar eso. Ya la clase pasada vimos ahí con algunas variantes de palabras. Vamos a pasar a la otra diapositiva. Ahí. Bueno, ¿cómo predicamos o armamos un sermón eficaz? ¿Cómo predicamos expositivamente? En primer lugar, consideremos varios factores. Podemos considerar varios factores. Ustedes pueden ver que pueden tomar sermones recientes. Por ejemplo, no está mal que yo repita un sermón. Tampoco voy a repetir el mensaje o la predicación todos los domingos, o todos los sábados, o cada vez que me junto en un grupo pequeño, en lo que ustedes se juntan, ¿no? En una celda, en una barca, como lo llamen. Pero yo puedo tomar sermones recientes de lo que inclusive se ha predicado. El pastor predicó algo el domingo. ¿Por qué yo no tomar lo que predicó el pastor, ampliarlo un poquitito más y hago un estudio bíblico y lo doy a quien voy a visitar? O lo expongo y lo predico en la iglesia. Eso se puede hacer. Me ministró la palabra de Dios, fue bueno, entonces yo puedo tomar esos sermones recientes. También tengo que ver qué necesidades está pasando el lugar o el contexto donde me muevo. Tal vez hay crisis, por ejemplo, en la época de la pandemia, muchos de los pastores agarramos y empezamos a hablar acerca de la unidad de la iglesia, de cómo enfrentar los miedos, cómo enfrentar la ansiedad, la preocupación. Empezamos a ver todas esas cuestiones que la palabra de Dios habla para animar a las personas que ahora no estábamos yendo a la iglesia, no nos estábamos juntando, había personas que caían con ataques de ansiedad, etcétera. Entonces veíamos las necesidades que había. También ahí tienen en la parte C, el punto C, que dice los acontecimientos que se están viviendo. Bueno, podríamos ver, yo también hice un ejemplo recién con lo que vivimos ya con la pandemia, ¿no? Un calendario de predicación, eso es muy útil. Para todos los que están predicando, yo les aconsejo que puedan tener un calendario de predicación. Armar un calendario de predicación les facilita la tarea y el trabajo de preparar un sermón. Ustedes saben que, como vimos anteriormente, que preparar un sermón no es, como decimos, soplar y hacer botellas. No es, bueno, a ver Dios qué me dijo y agarro la Biblia y le meto el dedo.
entonces dice, Judas fue y se ahorcó. Oh, no, esa palabra no es para mí. A ver, bueno, la voy a tomar. Voy a abrir de vuelta. Y hago, y meto de vuelta, y miro y leo, y el pasaje me dice, ve tú y haz lo mismo. Y entonces yo digo que tengo que ir y me tengo que ahorcar. ¿Qué me dice el Señor? Eso es lo que muchos llaman bibliomancia, ¿no? Como tirar así a ver qué me sale. La Biblia tiene todo un relato precioso. La palabra de Dios tiene un hilo de conducción que va desde la promesa de un Mesías Salvador hasta la finalización de que ese Mesías viene a buscar a su iglesia. Todo ese relato habla de Cristo, de Génesis a Apocalipsis. Cuando encontramos esto y vemos todo ese hilo, tenemos material para enseñar, para predicar, que no se nos va a agotar. Entonces, un calendario de predicación, yo puedo decir, bueno, este mes voy a predicar todo de Efesios. Y preparo todos los bosquejos de Efesios. Empiezo Efesios capítulo 1. Y así voy haciendo y voy parándome en versículos y los voy preparando. Y es muy ágil y ya tengo organizado qué voy a predicar. Y la iglesia sabe, o los hermanos que hacen el estudio bíblico, saben lo que va a venir la próxima semana. Ah, bueno, el hermano dio Efesios capítulo 1, la semana que viene vamos a ver el 2. Entonces ellos ya lo leen y están ahí preparados. Bueno, y lo otro que dice acá, deseos personales. Y con deseos personales, yo quiero, hermanos, que tengamos cuidado con este último puntito, yo se lo marco acá, porque por ahí a veces mis deseos personales, a veces no son los deseos que tiene la congregación. Tengo el deseo personal de hablarles acerca de, no sé, algo tan espinoso como el dinero. Y tal vez tengo que ver el contexto, ¿no? La situación que estamos pasando, el momento que estamos pasando. No está mal hablar acerca de la administración, del dinero. Jesús habló mucho acerca de eso, ¿no? De cómo utilizarlo también para su gloria. Pero yo puedo predicar acerca de deseos personales porque al fin de cuentas, si yo estoy en oración y en comunión con el Señor, yo voy a saber qué necesita la iglesia, los hermanos que les estoy ayudando, llevándolos a la palabra de Dios. Y el Señor pone el deseo de mi corazón de hablarles acerca de la santidad. Bueno, veamos lo que la Biblia dice de la santidad y expongámoslo y prediquémoslo o enseñémoslo. Bueno, ¿cómo predicar expositivamente? Tenemos que elegir una unidad de pensamiento, de párrafo o de episodio. Si ustedes tienen sus Biblias ahí, yo quiero que, esperen que se me fue acá la pantallita, se me fue a mí, ahí está. Yo quiero que ustedes vean y acompáñenme a Mateo capítulo 5. Solamente les voy a dar ese ejemplo. Si no tienen la Biblia ahí a mano porque están justo en otro lugar, no se hagan problema. Pero ustedes después lo pueden ver. Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte. Yo lo hablé del Sermón del Monte, ¿no es cierto? Yo estuve compartiéndoles acerca del Sermón del Monte. Bueno, el Sermón del Monte va de Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7 y finaliza en el versículo 29 de Mateo capítulo 7. Versículo 28 y 29. Miren lo que dice. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Esto dice la Biblia de las Américas. Entonces, si yo empiezo con Mateo capítulo 5, dice versículo 1, y cuando vio las multitudes subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ahí arranca una unidad de pensamiento de Jesús. Porque ustedes leen todo Mateo capítulo 5, todo Mateo capítulo 6, Jesús nunca deja de enseñar, nunca se para, nunca termina el diálogo. Solamente lo termina en Mateo capítulo 7, versículo 28, cuando dice Jesús terminó estas palabras. Entonces yo entiendo, según lo que me dice el Evangelio de Mateo, que Jesús terminó de decir estas palabras, todas las enseñanzas que él se sentó en Mateo capítulo 5 y nos relata todo el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte nos habla de varias cosas. En primer lugar, nosotros tenemos ahí
cómo son las características de los hijos de Dios. Si el Sermón del Monte arranca de Mateo capítulo 5, del versículo 13 al 12, ustedes van a ver ahí las características de los hijos de Dios. Las características de los hijos de Dios. Después del capítulo 13 al 16, ustedes van a ver la influencia que tienen que tener los hijos de Dios. Después también van a ver en Mateo, ahí el versículo 17 al versículo 48, van a ver que habla Jesús de la justicia de los hijos del reino. La justicia de los hijos del reino. Eso va del capítulo 17, del versículo 17 al versículo 48. Y después en el capítulo 6 ya arranca del versículo 1 al versículo 18 la piedad, cómo es vivir una vida piadosa. Finaliza en el versículo 18 y arranca en el versículo 19, en adelante, al 34, arranca ahí la ambición de los hijos del reino. ¿En qué tienen que pensar? ¿Cuál es su ambición? Por eso arranca el 19 diciendo, no acumuléis tesoros en la tierra. Está diciendo, la ambición de ustedes no es hacer tesoros en la tierra, sino que hagan tesoros en el cielo. Ahí está la ambición. Y después ya arranca en el capítulo 7, dice cómo nosotros nos debemos comportar unos a otros y también quiénes son los enemigos del reino, quiénes son aquellos que no hacen la voluntad del Señor. Y ahí el Señor empieza a hacer la comparación con los fariseos, ¿no? Con los religiosos. Y después empieza diciendo, ya termina con las palabras que les dice el árbol se conoce por los frutos y que un árbol malo no da frutos buenos y un árbol bueno no da frutos malos. Entonces está haciendo la distinción de quién es un hijo de Dios y quién sí y quién no. Y en aquel día, dice el Señor, muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces, dice Jesús, les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practican la iniquidad. O sea, nos está diciendo el Señor que están los que son y están los que se quieren parecer, pero no son, no lo son. Y el Señor va a ser muy estricto en esa separación. Bueno, eso es una unidad de pensamiento. El Sermón del Monte yo tuve la posibilidad de poder exponerlo y estuve 1 año y medio exponiendo Mateo capítulo 5, 6 y 7. Ustedes dirán, qué locura, ¿no? Qué aburrimiento. Miren, hay tanto que se puede sacar acá para la iglesia, para los momentos. Yo acá pude tratar el evangelismo, pude tratar el tema de amarnos unos a otros, el tema de la hermandad, el tema de la unidad, pude tratar el tema del dinero, pude tratar el tema de cómo el Señor trata con nosotros de una manera personal, en la cual sus promesas se cumplen en nosotros, en Cristo. Bueno, varias cosas. No sé si lo tengo acá o yo se los puse en los apuntes, pero quiero hacer una aclaración a esto. Yo estuve dando el Sermón del Monte 1 año y medio, pero entre medio siempre fui mechando algún otro tema, porque si no uno es como que a veces puede caer en el aburrimiento, ¿no? Si bien la palabra de Dios no nos aburre, es viva y eficaz, pero yo tengo que ver también que entre medio yo siempre como que lo mecho, ¿no? Es como cuando hacemos un sándwich, no siempre de jamón. Metámosle un poco de queso y tal vez, si querés, hacerle un día de mortadela, pero que siga siendo un alimento. Y bueno, y a veces le hablé de la familia, a veces hago algún mensaje que es para crianza de los hijos, entonces hay una variedad. Ahí tenemos otro punto muy importante. Entiende el texto, el punto principal y los secundarios. ¿Qué tengo que hacer yo con la palabra de Dios cuando tengo que enseñar o cuando tengo que darle a otros? Léela varias veces. Si yo voy a predicar sobre Mateo capítulo 5, leamos la palabra de Dios varias veces. Miremos que hay cosas interesantes. ¿Quiénes son? Después eso, ustedes en los apuntes, yo le hice un buen recuadro en la página 15,
donde dice cómo se debe interrogar el texto bíblico. Dice, haga un estudio inductivo. Esta palabra inductivo es algo que es precioso, porque el estudio inductivo lo que hace es encontrar como un detective, la analogía creo que es perfecta, es como un detective tratar de encontrar lo que dice e investigar lo que dice el texto, porque yo quiero enseñar correctamente, ver todos los detalles posibles, ¿no? Las personas, los lugares, los acontecimientos, si hay palabras repetidas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, ustedes van a ver que del versículo 3 al versículo 11 repite una palabra muy importante, bienaventurados. Entonces, si esa palabra Jesús la repite muchas veces, yo tengo que ver qué significa esa palabra y tengo que estudiar esa palabra. Entonces, cuando empiezo a hacer eso, eso empieza a tomar más forma, más color, porque cuando Jesús se sentó a enseñarles y decirles bienaventurados, ellos sabían lo que significaba bienaventurados. Nosotros hoy, por ese puente que tenemos que cruzar, de idiomas, de interpretación, tenemos que ver qué significa. Cuando estudiamos la palabra bienaventurados, vemos que es 3 veces feliz, 3 veces felices los que hacen estas cosas. Y así con todo lo que Jesús va explicando. Yo tengo que ver, porque así como hago la analogía de un detective, ¿no? El detective, ¿qué hace? Llega a una escena del crimen y empieza a investigar, ¿no? A ver qué objeto había en el piso, quién estuvo, quién fue el que entró antes, quién cerró la puerta, quién cerró la casa, con quién vive, el que está muerto. Y el detective lo que tiene que señalar es al culpable, es decir, el que mató a esta persona es fulanito de tal. Imagínense que el detective diga, yo creo que lo mató el último que cerró la puerta. No, es un error. Tiene que ver, a ver verdaderamente quién lo hizo. El detective investiga. Bueno, nosotros debemos investigar el texto para ver qué es lo que quiso decir el autor en ese tiempo y qué es lo que me quiere decir a mí hoy. De acuerdo a eso, ¿qué me enseña a mí hoy la palabra de Dios? ¿Bien? Bueno, vamos a pasar a la otra diapositiva. ¿Cómo predicar? Ahí está. ¿Cómo predicar expositivamente? Estamos para obtener todos los detalles. Los periodistas se les enseña a hacer las 6 preguntas. Eso ustedes lo tienen en los apuntes. Yo tengo que preguntarle al texto, ¿quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo? Eso es lo que le enseñan a los periodistas. Fíjense, si ustedes ven noticias, fíjense que los periodistas hacen una entrevista y dicen, fulanito de tal, supongamos hermano Héctor, dígame, cuénteme, ¿quién es usted? Bueno, ¿qué hace usted? ¿Y cuándo comenzó? ¿Y dónde es que está usted? ¿Y por qué se dedica a hacer estas cosas? ¿Y cómo llega a esto? Entonces, son las preguntas básicas. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacerle al texto, esas preguntas. ¿Quién escribió el Sermón del Monte? ¿O quién lo está dando? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué está diciendo? ¿Cuándo lo dio? ¿En qué lugar? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuál es la intención de Jesús de sentarse y enseñar el Sermón del Monte? ¿Cómo es que lo expuso? ¿Cuál era su audiencia? Todo eso es sumamente importante para poder tener una correcta interpretación. Cuando nosotros hacemos esto, hermanos, disfrutamos la palabra de Dios, disfrutamos. Realmente podríamos decir que es un gozo, ¿no? Bueno, identifiquemos palabras claves. Como les dije, yo tomo de ejemplo el Sermón del Monte porque es el que ya comenzamos al principio. ¿Qué palabra clave hay? Que cuando se quita deja el pasaje sin significado y por lo general se repiten junto con los sinónimos o pronombres. Mateo capítulo 5, cuando dice versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, pues eso es el reino de los cielos, bienaventurados los que lloran, saquémosle bienaventurados, miren lo que dice. Los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Los que lloran, pues ellos serán consolados. Los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos... Y uno dice, ¿y de qué está hablando? Le saqué la palabra bienaventurado y el texto ya no tiene sentido. Entonces, cuando le vuelvo a colocar la palabra bienaventurado, el texto tiene sentido. Entonces, esa es la palabra clave. En este punto, esa es la palabra clave. Podríamos decir bienaventurado, ahí en este
en este tramo de Mateo 5 del 3 al 12. Busquen contrastes. ¿Qué son contrastes? Pero, si no, más, sin embargo, no obstante, esos son contrastes. Tenemos contrastes acá. Sí, porque nosotros, si buscamos acá en el Sermón del Monte, nosotros podemos ver cuando Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo, versículo 14, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara, ¿ven? O sea, es como que va diciendo, esto es lo que tiene que hacer y no se hace esto para hacer tal cosa, ¿sí? Son contrastes. Conceptos. Si hay conceptos en el texto, día, noche, carne, espíritu, ley, gracia, todas esas cosas son conceptos. El concepto de decir si es de día, si es de noche, no solamente nos dice un tiempo, está marcando un tiempo, cuándo se escribió, cuándo se hizo, cuándo habló esto, sino también conceptos de la diferencia entre la carne y el espíritu. Nosotros tenemos ahí en la escritura que nos dice lo que son las obras de la carne y las obras del espíritu. Eso es un concepto. Ahí está hablando el autor de un concepto que tenemos que tener en claro. Buscar comparaciones también, así como, bueno, ahí en Mateo no tenemos una comparación. Miren, versículo 16, Mateo 5:16. Está diciendo, vosotros sois la luz, y dice el 16, así brille vuestra luz. Entonces eso es una comparación. Le está comparando con una lámpara y compara y dice, bueno, así brille vuestra luz. No es que yo me tengo que vestir de lamparita o tengo que andar con una vela todo el día o con una extensión y una linterna todo el día, no. Sino que lo que está diciendo es para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre. O sea, yo tengo que iluminar con lo que yo hago, cómo soy, cómo demuestro que soy un hijo de Dios. Bueno, ahí hay varias comparaciones, ejemplos, ¿no? Del mismo modo, igualmente. En el texto busquemos expresiones de tiempo. Entonces, después, una expresión de tiempo yo se las leí al principio cuando Jesús termina de enseñar, ¿no? Fíjense que dice, cuando Jesús terminó, en la Biblia de las Américas, y es una expresión de tiempo, él terminó esta enseñanza. Él ahí ya está poniendo como un fin. Entonces está poniendo que fue hasta un tiempo. Ahora se levanta y ya sigue haciendo otras labores. Expresiones de conclusión y resultado, por tanto, por esta razón. Hebreos utiliza comparación de resultado. Por ejemplo, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, acerquémonos a Dios, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Viene hablando acerca del sumo sacerdote del antiguo pacto y el autor de Hebreos concluye diciendo, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Ese, por tanto, es como una conclusión de lo que viene hablando. Y es sumamente importante. Hermanos, esto es práctica, ¿sí? Acuérdense, recuerden, esto es práctica y es tomar el texto y hacerlo de una manera y tenerlo, perdón, de una manera que ustedes puedan estar ágiles. Decidan qué palabras estudiar en el original. Yo les dije el sermón pasado, el estudio pasado, no elijan todas las palabras. En Mateo capítulo 5, del versículo 3 al 12, bienaventurados es la palabra clave, y después yo tengo que ver el concepto. Él les habla a los pobres de espíritu, a los que lloran, a los humildes, a los que tienen hambre y sed de justicia. Todo eso hay que estudiarlo. ¿Qué significa? Pero no nos vayamos buscando a ver qué significa la palabra, no sé, tierra. Dice, porque pues ellos heredarán la tierra. Y yo me pongo a ver un estudio de la palabra tierra. No, busquemos y tratemos de ver Jesús, por qué les está hablando y qué es lo que quiere que ellos no se olviden. Prestemos atención al contexto inmediato.
Si yo le digo Jesús en el Sermón del Monte, Jesús, ¿el contexto cuál era? ¿Una sinagoga? ¿Un templo? No, Jesús estaba al aire libre, se sentó a enseñar, se sentó a enseñar. Ahí dice que él estaba en un lugar donde había multitudes y claramente dice que subió al monte. O sea, el lugar era un monte donde había mucha gente que se acercaba a escuchar. Y generalmente los rabinos, los maestros, cuando enseñaban, se sentaban. Cuando el maestro se sentaba, era señal de que les iba a decir algo muy importante, porque les iba a enseñar sabiduría. Entonces dice que Jesús, como un buen maestro, se sentó. Veamos el término, el género literario también, es importante, si es una narración, si hay poesía, eso es sumamente importante. Comprendamos cómo encaja su texto en el flujo de pensamiento anterior y posterior. Fíjense que yo hoy les leí ahí, ya casi finalizando el Sermón del Monte, Jesús les dice, no todo el que, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino, fíjense, ahí hay una comparación, ¿no? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué tiene que ver con Mateo capítulo 5? Porque Mateo capítulo 5 dice, es todo el mismo mensaje, es todo el mismo sermón que Jesús está haciendo, y dice que los que entran al reino de los cielos son los que son bienaventurados, porque se reconocen pobres de espíritu, que no pueden acercarse por sus propios medios a Dios, que necesitan la gracia de Dios, que necesitan ser limpiados de los pecados, que se acercan como un mendigo, que está queriendo recibir esa gracia, esa salvación. Esos son los que heredan el reino de los cielos. Y acá Jesús lo sigue hablando, ya casi al final de su discurso lo recuerda. Entonces eso es tener un concepto del contexto anterior y posterior. Prestemos atención al contexto del libro. Por ejemplo, Mateo, determinar el propósito y tema del libro, considera el trasfondo histórico, cultural y geográfico. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son, sacando Juan, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nosotros vemos ahí que cada uno escribe con distintos ángulos de vista, ¿no? Ya eso ya lo hablamos también. Pero Mateo hace un énfasis en el Mesías, Rey, Cristo. Totalmente. ¿Cómo me doy cuenta que Mateo hace un énfasis en el Mesías, Rey, Cristo? Porque comienza con Mateo capítulo 1, con la genealogía de Jesús. Ninguno de los evangelios comienza con la genealogía de Jesús como lo hace Mateo. Porque Mateo es un judío que quiere mostrarle a su audiencia que Jesús es el Mesías prometido. Le quiere demostrar al pueblo judío que es el Mesías que estaban esperando. Por eso le empieza con la genealogía, para que vean que por medio de la genealogía, de dónde iban a ser el Mesías, y que ellos ahí vean que verdaderamente Cristo es el Mesías, que nace de ese linaje prometido. Y después lo empieza en todo el libro. Mateo comienza a verlo en todo el Evangelio como el Mesías Rey, siempre lo pone como el Mesías Rey. Eso es ver cómo es el propósito y el tema del libro también. ¿Cómo encaja su texto en la revelación progresiva de Dios? ¿No? Bueno, acá en Mateo capítulo 5 ya tenemos que el reino de los cielos se ha acercado. Antes profetizaban acerca del reino de los cielos, el reino, lo que iba a venir. Ahora ya tenemos a Cristo, acá ya tenemos a Jesús, ya está el Rey. Ahora Él es el cumplimiento de lo que hablaron los profetas en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Y vemos que la revelación de Dios va progresando, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que usar para nuestro trabajo? Yo le dije esto también, concordancias, léxicos, diccionarios teológicos, diccionarios enciclopédicos, enciclopedias bíblicas, Biblias de estudio. Hermanos, yo sé que todo esto es mucho dinero, ya acá concordancias, léxicos, diccionario, todo esto puede llegar a, no sé, a tener capaz que 30.000 pesos, no sé cuánto, y para nosotros es mucho dinero. Pero acuérdense que estamos dedicados a enseñar la palabra de Dios y tenemos que hacer un esfuerzo para poder tener esto en nuestras manos, para hacer correctamente el trabajo. Si yo yo tengo que saber que si tomo un diccionario teológico,
si yo agarro un diccionario, compro un diccionario teológico, acá voy a tener años y años y horas y horas y horas que estos autores dedicaron para estudiar cada palabra de la Biblia. Y ahora me lo están ofreciendo en un tomo, años y años de estudio, horas y horas de estudio, estudiando palabras, para que yo solamente la abra, la busque, la lea y ya tengo todo hecho. No tengo que ver el griego, el hebreo, el arameo, las distintas o los distintos idiomas que hay alrededor, tratando de ver interpretaciones. No, ellos ya hicieron todo ese trabajo. Por eso son obras de referencia muy útiles, muy útiles. Yo les diría que puedan adquirir una biblioteca, se llama Logos, es una biblioteca digital y es excelente, creo que es la más completa que hay ahora, no he visto ninguna y según pastores que son antiguos, son viejos, me han dicho que es muy excelente, pero también es muy cara, pero es una herramienta preciosa. Yo lo tengo porque tengo una versión que me regalaron, es el Logo 7, pero creo que ahora ya está el 8, y ahí tengo todo junto. Tengo concordancias, léxicos, yo pongo un pasaje y puedo ir rápidamente a concordancias, ir armando mi estudio bíblico, mi sermón, y es muy práctico, me ahorra tiempo, me ahorra bastante tiempo. Y nosotros acá necesitamos tiempo, ¿no? Obras de referencia, usemos comentarios también para que podamos determinar la idea central del pasaje y también determinar las ideas subordinadas. Por ejemplo, el Sermón del Monte, el Señor habla de que la idea central es cómo tienen que ser los hijos de Dios. Y después la idea subordinada es cómo se comportan los hijos de Dios dentro de un pueblo donde hay aquellos que son llamados y aquellos que no son llamados. Y inclusive dentro de donde hay oposición religiosa. Entonces eso es idea subordinada, pero la idea central en el Mateo capítulo 5 es esa, ¿no? ¿Cómo son los hijos de Dios? ¿Cómo se tienen que comportar los hijos de Dios? Comenzando desde que tienen que conocer verdaderamente el Evangelio. Y usar comentarios. Con los comentarios siempre, a veces yo tiendo a solamente a poner lo que dice el comentario. Y a veces no hago un estudio del pasaje y me pierdo muchas cosas. Es como cuando yo hablo con alguien y me quedo con su comentario, con lo que dijo. Y no investigué más acerca de lo que estamos hablando. Entonces me quedo con una idea sola. Lo mejor es que yo vaya al texto, vea lo que dice el comentario y empiece a investigar más. Y eso va a ser mucho más rico, va a ser mucho más sustancioso. Hagamos un bosquejo del contenido. Si ustedes tienen Biblias de estudio, se van a dar cuenta que en las Biblias de estudio tienen quién escribió el libro, el propósito del libro, el tema del libro, el bosquejo del libro. ¿Sí? Eso ya está hecho. Entonces yo directamente puedo ir ahí. Cuando yo agarro Mateo Mateo y voy al principio, bueno, mi Biblia ahora acá no es de estudio, pero creo que tengo una Biblia por acá. A ver, esta Biblia es una Biblia viejita que me regalaron de Dios habla hoy. Pero miren, yo agarro Mateo y yo voy a la introducción y me dice, bueno, Mateo capítulo 5, Mateo, introducción al libro, y me da un bosquejo organizado de todo lo que habla Mateo con sus capítulos y versículos. Entonces ahí yo ya tengo una tarea hecha. Ya no voy a andar diciendo cualquier cosa. Veo eso y digo, acá puedo sacar un montón de enseñanza. Comiencen escribiendo el significado del pasaje en una sola oración. Y eso es importante porque a mí ya me resume la idea, ¿no? Por ejemplo, si yo agarro Mateo, digo, bueno, quiero enseñarles a los hermanos Mateo capítulo 5 del 3 al 12. ¿Cómo lo puedo resumir en una oración? Bueno, en una oración lo puedo resumir, hermanos, hoy vamos a ver las características de los hijos del reino. Entonces ahí yo les condensé en una oración todo lo que dice los versículos 3 al 12, las características de los hijos del reino. Y si ustedes leen el texto van a ver que se repite mucho también la palabra reino también. Entonces, lo hice en una oración y a mí me ayuda en el pensamiento. Hice como un bosquejo, hago, ¿no?
Hacer un bosquejo también descriptivo, exegético. Acuérdense que exegético es decir, sacar lo que hay en el texto, sacarlo afuera y traerlo a la luz, alrededor de la idea central. El bosquejo descriptivo es esto, pararme acerca de cada versículo y ver lo que dice. En el caso de Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres. ¿Quiénes son los pobres? ¿Quiénes son los que lloran? ¿Quiénes son los humildes? ¿Quiénes son los que tienen hambre y sed de justicia? ¿Quiénes son los misericordiosos? ¿Quiénes son los de limpio corazón? ¿Quiénes son los que procuran la paz? ¿Quiénes son los perseguidos? ¿Y quiénes son aquellos que los van a insultar y perseguir? Y si ustedes se ponen a ver esto, se van a dar cuenta que arranca desde aquellas personas que se reconocen pobres de espíritu, es la humildad de que yo necesito ser salvado. Yo soy pobre de espíritu, no tengo nada de que jactarme ni gloriarme. Y el Señor dice, cuando llegues a esa condición, vas a ser feliz, porque ahí es donde vas a encontrar el reino de los cielos, ahí es donde yo puedo salvarte, ahí es donde yo voy a venir y te voy a enseñar qué es verdaderamente ser un hijo de Dios. Si no está ese primer paso, no podés hacer lo segundo, o lo tercero, ser humilde. Lo primero es, pobre de espíritu, reconocimiento que necesito a Cristo. Cuando yo reconozco que necesito a Cristo, ¿qué hago? Lloro, porque veo mi condición pecaminosa y soy bienaventurado. ¿Y qué hace eso? Me contrista, me quebranta, me humilla. Y Jesús dice, bienaventurado. ¿Y después qué pasa cuando uno es convertido? Tiene deseos de conocer a Cristo, y ahí está, los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Y después qué pasa cuando yo quiero conocer más a Cristo? Quiero compartir a otros, y ahí está, Mateo capítulo 7, misericordiosos, porque yo quiero compartirle a otros. Yo tengo misericordia del perdido, del afligido. ¿Y después qué pasa? Dice los de limpio corazón, porque el cristiano se va renovando diariamente ahora. ¿Ven cómo encaja todo ese hilo de pensamiento? ¿Ven lo que Jesús quiere decir? Bueno, seguimos ahí. Conviertan el bosquejo exegético en un bosquejo milético, que sea una predicación. Mateo capítulo 5 yo se lo estoy dando ahora como un estudio, pero yo no les estoy dando un sermón. El sermón va a sonar diferente, pero con la misma idea. Y ese es el bosquejo homilético que tiene que tener la predicación. La homilética es la estructura, es como el esqueleto nuestro que sostiene el cuerpo. ¿Qué pasa si a nosotros nos sacan todos los huesos? Nos caemos, ¿no? Así como una bolsa. Bueno, el bosquejo homilético sostiene la estructura de lo que yo voy a hablar. Elaborar una proposición que refleje el punto central, digamos, cómo yo hago el paso, decir, bueno, Jesús les quiere enseñar cómo es ser un hijo del reino. De la misma manera, hoy tenemos que saber cómo cristianos debemos conducirnos. Ahí yo hice una proposición con lo que Jesús enseñaba y lo traje al hoy, lo que yo quiero que la gente pueda entender. Y transformar cada punto de su bosquejo en un punto del sermón. Eso es sumamente también importante. Bueno, acá todo esto lo tienen en los apuntes. Esperen, déjenme ver la hora. Bueno, ya vamos cerrando. Decida qué material incluir en el cuerpo del sermón. Incluye información que aclare el significado, contexto literario, histórico, cultural, estudios lingüísticos. Incluye información que expanda el significado, pasajes paralelos, referencias cruzadas. Incluye información que añada perspectiva teológica, bíblica, diferentes interpretaciones en puntos controversiales. Hay aparentes contradicciones en la Biblia, se van a encontrar ustedes, pero la Biblia se interpreta a sí misma. Yo tengo que buscar donde hay un punto que yo no puedo ver claro, tengo que ver si se habló de eso en otra parte de la Biblia, porque me lo va a explicar. Y entonces ahí voy a tener un significado. La Biblia se interpreta a sí misma. Y si no, buscar obras de referencia. Hay un libro que se llama Diccionario de Aparentes Contradicciones Bíblicas, que ahí hicieron ese trabajo de buscar las aparentes contradicciones de la Biblia y lo pusieron en un tomo, y ahí ya tengo todo el trabajo listo. Y es algo muy útil. Cada punto debe establecer la verdad de la palabra de Dios, ubicar esa verdad y probar esa verdad. Entonces, tengo que tener esto en claro. Yo estoy hablando de una audiencia que la tengo que convencer por medio de la palabra de Dios. Acordémonos, un estudio bíblico, lo que sea. Bueno, meditar sobre las aplicaciones, qué asuntos o espirituales se trata el texto, en el contexto.
¿Qué tienen en común los oyentes destinatarios originales del texto? Fíjense que en el Sermón del Monte no aparecen en primer lugar los fariseos, ¿no? Recién los fariseos empiezan a aparecer un poquitito, ya más cuando después que pasa todas las bienaventuranzas. En el capítulo 6, pero mientras tanto la audiencia de Jesús lo estaban escuchando con mucha atención ahí, todavía no había ninguna oposición. Y siempre incluyan el Evangelio. Hermanos, cuando hablen de cualquier tema, siempre inviten a la gente a que conozcan a Cristo, porque entre los que nos están escuchando puede haber personas que no conocen a Cristo. La Biblia es pertinente en cada generación. Bueno, eso lo vimos también en el tema anterior. Recuerde que un buen sermón eficaz tiene unidad, claridad, progresión, balance, simetría, aplicación y clímax. Bueno, ejemplos de sermones. Yo se los di en los apuntes. Ahora les voy a volver a... Ahí alguien hicieron una pregunta. Los apuntes los vamos a volver a compartir en el grupo. Yo acá en mis apuntes le puse ejemplos de sermones. Le puse, creo que un ejemplo de un sermón mío. Acá está. Está en la página 20. Creo que este sermón lo hice yo, o no me acuerdo, no, Eclesiastés no lo prediqué yo. Bueno, yo después le puse ahí de quién es, pero está bien bosquejado para que ustedes sepan cómo se arma un sermón. No tengo que explicar ahora porque ya está súper explicado. Después uno muy cortito, de Juan 14, del 1 al 6, la morada prometida de nuestro Salvador, también. Este sí lo prediqué yo, está en la página 22. El texto es Mateo capítulo 2, del 19 al 23. El Señor está al control. Esperen que no les quiero mentir. A ver la referencia. Pues ya veo que no fui yo. Le puse el número 11. Sí, ese lo prediqué yo. Entonces yo lo armé ahí, el sermón y le puse cuál es la idea exegética, la idea homilética, cómo organicé el bosquejo y cómo lo desarrollé. Así que ese sermón, si usted de alguno lo quiere agarrar y predicarlo, ya ahí tienen un sermón, no hay problema. Solamente digan que se los compartió un pastor. Bueno, escuchar buenos predicadores. Yo acá tengo una lista de predicadores. Hay un montón de predicadores, hermanos, ¿no? En todo el mundo, pero yo les digo los que tienen una buena exegética y que les animo a que ustedes lo busquen y escuchen para que vean cómo organizan el sermón. Es muy, muy claro. John MacArthur, Sugel Michelén, Salvador Gómez Dixon y Sugel Michelén y Miguel Núñez son de República Dominicana. Miguel Contreras es de México. Paul Washer, que es el del libro que vamos a hacer, de Conociendo al Dios Vivo. Y de acá de Argentina, Alejandro Pelufo, porque solamente fue y es mi maestro. Y bueno, y parte de este material me lo ha pasado él también. Así que hacemos justicia con eso. ¿Qué recursos necesitamos para realizar correctamente esta labor? Pensemos en lo siguiente. Cada trabajo y cada profesión requiere tener el equipamiento adecuado. Y ahora les voy a poner unas imágenes ahí. Imaginen ser mecánico de autos y tener estas herramientas. Yo llevo al taller el auto y alguien me aparece con estas herramientas de la izquierda. Y yo digo, chau, lo saco al auto, no lo quiero llevar. Ahora voy a un taller y tiene este tablero de herramientas y digo, este hombre se está dedicando al trabajo y quiere hacer las cosas bien. Miren las herramientas que tiene. Ahora, ¿cuánta plata hay en esta imagen de la izquierda y cuánto dinero hay en esta imagen de la derecha, no? Ser mecánico. O tener un taller de cambio de tren delantero. Yo llevo a alguien que me va a cambiar el tren delantero con esta, miren acá, un crique, ahí no sé, ahí apoyado una barreta. No, yo lo voy a llevar a al de la imagen de la derecha. Miren la máquina que tienen, se levanta, mecánica, lo ve, espectacular. Pero ¿cuánto sale un crique y cuánto sale esta máquina donde está levantado el auto, no? Es mucho dinero de diferencia. Pero están haciendo bien su trabajo. ¿Cuál de los dos va a hacer bien su trabajo? El de la derecha tal vez lo pueda hacer bien, pero yo como no lo conozco, no lo voy a llevar. Lo voy a ver, voy a ir a este. O ser electricista y pelar cables con esta herramienta, miren acá, con una navaja pelando cables. Ahora este electricista tiene una buena, miren, con las medidas de los cables, lo pela perfecto. Esta navaja o este cuchillito, que no ni siquiera una navaja, salió tanto y esta herramienta tiene otro costo.
Bueno, si vamos a enseñar la palabra de Dios hablando de parte de Dios y delante de su presencia, entonces deberá ser con excelencia y con nuestras mejores herramientas. Con nuestras mejores herramientas. ¿Por qué les digo esto? Por esto. Invirtamos en libros. Ahí les paso los recursos. De parte de Dios y delante de Dios es un excelente libro. Yo creo que lo tengo por acá, no, lo guardé. Este libro del pastor Sugel Michelén es excelente, hermanos, porque habla, no hay una traducción previa del inglés al español, que pasa como este de Stephen Olford, que ahí en los apuntes hay algunos textos de él. Acá él nos habla en un idioma que sería, digamos, americano, centroamericano, y lo conocemos bastante. Acá hay otros libros, La predicación, Cómo predicar bíblicamente, este es excelente, de John MacArthur también. Este de Martin Lloyd-Jones, La predicación y los predicadores, ese lo tendría que leer todo pastor. Martin Lloyd-Jones dijo que la predicación tiene que ser teología en llamas, encendida en fuego. Eso es la predicación de un buen predicador. La predicación, puente entre dos mundos. John Stott hace ese puente, ¿vieron que vimos al principio? De pasar del ayer al hoy. Bueno, él explica cómo pasar ese puente de barreras que hay, lingüísticas, etc. Y el sermón eficaz, yo lo tengo acá, no sé si sale ahí, lo conseguí en la librería cristiana y me iban a preguntar si lo tenían, si podían traer más. Porque yo le dije que estaba haciendo este seminario con ustedes y si llega a ver más se puede enviar. Y ahí le puse, miren, Logos, la biblioteca Logos. Eso es un software para instalar. Y ahí hay un ejemplo de una pantalla que se ve muy chiquitito, pero está el texto, a ver si se los puedo marcar. Este es el texto que se ve. Y ahí abajo tiene comentarios y todo esto, y acá se despliega más la ventana hacia abajo y hay más todavía, diccionarios bíblicos, comentarios, acá hay estudio de palabras, todo eso es excelente, todo eso lo tiene este software. Es muy, muy útil para el que trabaja en esto y hace su labor, quiere hacer su labor bien, es muy útil. Y después creo que hay otro, el Eastword, este se descarga gratis en internet y es muy similar al Logos. Pone el texto bíblico ahí tiene la Biblia al costado, y acá lo desarrolla con comentarios. Se llama así, tienen que buscar así, como dice acá, ESWord. Y ahí van a tener una herramienta gratis en internet, excelente. Bueno, cerramos con esto. Martín Lutero dijo, la soberbia que arrojó a los ángeles del cielo echará a perder al predicador. Por eso, en el estudio de la teología, lo que cuenta es la humildad. Martín Lutero. No nos olvidemos de eso, hermanos, por favor. Lo que cuenta en todo esto no es cuán bien hagamos las cosas, sino que seamos humildes, seamos humildes. Yo puedo ser un excelente expositor, teólogo, pero la soberbia me puede ganar. Y es la soberbia que arrojó a Satanás al infierno. Entonces, cuidado, hagámoslo de una manera que podamos glorificar a Dios y recordar de dónde salimos. Se nos rescató del lodazal, ¿no? de donde estaba la porquería, y se nos trasladó al reino de su amado Hijo. Recordemos y tenemos que ser humildes ante esto. Seamos humildes, por favor. Bueno, voy a dejar abierto a preguntas. No sé, Detengo la Héctor, grabación. detenga la grabación. Gracias.